Y en otros países tomó también parte otro señor. Por ejemplo, eso fue en Alemania lo que hizo Lutero, y del lado de Francia surgió este señor Juan Calvino. Ya muchos han oído hablar de él. Este señor era un francés y era muy sabio, muy bueno, estudió leyes, era muy inteligente, muy preparado, pero era especialmente tocado por la gracia de Dios y amaba a Dios, y tuvo esa gran claridad porque ha sido uno de los teólogos más grandes, como lo citó Hugo. Y vamos a ver qué hizo este señor. Este señor se fue a Ginebra, en Suiza, al sureste de Francia, y ahí contribuyó con otras personas para apoyar la reforma, y lo hicieron de manera asombrosa. Pero vamos a ver qué pasó y qué es el calvinismo. Dice aquí: al movimiento que iniciara intensamente Martín Lutero, le dio continuidad Juan Calvino, o John Calvino, quien aportó mucho aliento e impulso en Suiza y Francia. Calvino resumió la doctrina bíblica y con ello concretizó el pensamiento común de la Iglesia reformada. Gracias a la luz que dio al mundo por medio de esta doctrina, la Iglesia pudo desviar muchas corrientes humanistas que atacaron y siguen atacando el Evangelio. Veamos una cosa: qué difícil es quitar de un lugar contaminado lo malo y rescatar lo bueno. Qué difícil en realidad, porque si alguno de nosotros se ha preguntado qué pasa con la corrupción en nuestro país, qué es lo que queremos quitar, a quién deberíamos cambiar, yo creo que es un dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Si todo está infectado, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo bueno? Y no vamos tan lejos, aquí en el municipio, ¿a qué figura confiamos? ¿En quién en realidad nos apoyaríamos y a quién quitaríamos? Es una mezcla de intereses tan compleja. Y lo mismo pasó en la reforma de la Iglesia. Es decir, vamos a quitarle todos los puntos que dijo Martín Lutero, pero no solamente eso. Vamos a limpiar todas las conexiones que tienen con los poderes y las autoridades y los gobiernos. ¿Y con qué nos quedamos? Entonces era indispensable que este señor Calvino hiciera un resumen de lo que dice la palabra de Dios y decir: con esto nos quedamos. Porque eran teólogos que tenían años estudiando. Ya habíamos dicho que las luminarias, las personas que eran la luz en otros tiempos, habían sido San Agustín, ¿verdad? El señor Agustín, teólogo. El otro que era Tomás de Aquino. Había una decena o no más, pero eran increíblemente iluminados, y ellos ya habían guardado resúmenes de lo que dice la palabra de Dios para que no vinieran otros a atacar. Que no hay Trinidad, que el hombre es salvo desde que nació. O sea, había tantas y tantas cuestionamientos y tantas hipótesis que el mundo se creía a nivel humano y que ellos habían constituido. Entonces decían: vamos a reunir toda la información santa de las Escrituras, todo lo que dice las Escrituras. Nosotros pasaríamos años si cada uno de nosotros quisiera leer la Biblia en orden, hiciéramos un resumen y los quisiéramos juntar. Para eso están los teólogos estudiando y resumiendo exclusivamente lo que sí hay que decir, lo que no hay que decir. Entonces este señor Calvino dijo: yo voy a reducir todo para quedarnos con eso, con lo más importante y con lo que no perturbe a la palabra de Dios. Es un resumen del entendimiento de la palabra de Dios. En este momento solamente voy a citar los puntos. Tal vez haya una clase en donde tengamos que estudiarlos con mucho gusto. Es mi pasión, así es que podría quedarme ahí muchos días estudiando esto con ustedes, pero voy a tocarlos solamente de paso y no los vamos a discutir, si me perdonan. ¿Sí? El resumen de Calvino se concentra en 5 puntos teológicos que definen la situación del hombre ante Dios. Estos puntos son totalmente ciertos y bíblicos, y por ello han sido tan importantes, manteniéndose como el fundamento para la interpretación bíblica y aplicación de la doctrina. Por sus iniciales en inglés forman un acróstico que es TULIP, ¿verdad? Y ahí se los explico a ustedes. Si les pongo TULIP en vertical, y la T en inglés decía que el hombre es totalmente depravado, la U en inglés decía
que la elección del hombre es incondicional, o sea que no respeta el que quiera o el que no, o edades o posiciones. La elección de Dios para elegir al hombre. Sí, gracias. En inglés la L dice que la expiación es limitada, es decir, no todos se salvan. Lo vemos en el infierno, si no, el infierno no, estaría vacío. Si todos se salvan, el infierno estaría vacío, ¿verdad? Entonces esta es una definición de cómo funciona en realidad el hombre con Dios. La I de la gracia irresistible, no podemos decir, no, a mí no me salvas, yo no quiero, sería ridículo, con el poder de Dios nadie juega. Y la perseverancia de los santos, es decir, una vez que eres santo, el Señor te conserva, no se pierde la salvación. Podríamos ir a fondo, como dije, podríamos pasar días estudiando esto, hay muchísimo, todo es fundamento bíblico, no vamos a discutir. Simplemente este Señor, a nivel intelectual, a nivel de los grandes estudiosos bíblicos, dijeron, estos puntos son indispensables para que todas las iglesias a partir de ahora conserven ese entendimiento. Y una vez que conserven ese entendimiento, no se va a estar moviendo la palabra de Dios hacia muchas direcciones, sino va a mantenerse en esas líneas. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora, por otro lado, a estos puntos se le llamaron los puntos calvinistas, y vamos a ver qué es el arminianismo. Vino un hombre, el señor Jacobo Arminio, ¿sí? Ok. Muy bien. No los inventó. ¿Sí? Muy bien. Me quedo con lo que dijo el pastor, para que se queden ustedes también con ese resumen. Una, no las inventó él las organizó solamente, o las descubrió y las pudo unir. Y otra, eso es lo que creemos nosotros. Este tulip, estos puntos muy densos, muy intelectuales, son los que sostienen esta iglesia en particular, la iglesia de nuestros hermanos allá abajo, que son presbiterianos también, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, sí. Quiero hacer también justicia y decir que aunque nosotros, entiéndalo, espero que lo sepa yo expresar bien, aunque nosotros creemos totalmente y hemos analizado y hemos estudiado, sobre todo los dirigentes, creemos en estos puntos como parte, como una reducción de lo que dice la Biblia, totalmente fundamentales. De ninguna manera nosotros ni alabamos ni adoramos a Calvino. Esta iglesia no se llama iglesia de Calvino. Ese es un resumen nada más intelectual que nos ha ayudado a formar un orden en nuestro entendimiento, pero nada más es como alguien que tuvo que hacerlo en un momento indispensable. Dios le dio una iluminación especial. Este señor hizo un análisis exegético, o sea, renglón por renglón de la Biblia, con comentarios totalmente certeros y bíblicos. Es muy vasto en su teología. Vamos a detenernos ahí. Es suficiente con que sepamos qué son los puntos calvinistas, puntos doctrinales que salen totalmente de la Biblia, en los que se apoyan las iglesias reformadas.
En el boletín ustedes ven que tratamos de llamarnos reformados, es nuestra idea. Bien, yo quería decir, surgió este señor Arminio, señor Jacobo Arminio, que él, aunque era muy estudioso y que estaba al principio participando con la reforma, de pronto dijo, no puedo considerar estos puntos como buenos. Yo no creo que Dios me predestinó. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿de qué me va a juzgar? Si él ya sabía que yo iba a ser salvo, ¿de qué me juzga? ¿Por qué me tiene que perdonar? Yo no creo, no estoy de acuerdo con Calvino, yo no creo. Y este señor entonces hizo un movimiento que se llama arminianismo ahora, y en el cual el 90% de las iglesias cristianas en el mundo creen. Aún en Cabo San Lucas. Es decir, ustedes salen con el vecino, le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, muy bien, y empiezas a hablar con él y él dice, es que estoy cuidando mi salvación, no vaya a ser que la pierda. Y no nada más ese punto, si le rascamos más, no creen en los puntos, porque estos 5 puntos son perfectos, si le quita uno ya no funcionan los demás. Algún día los estudiaremos. Quiero decir que su entendimiento está basado no puramente en la Escritura, sino en un espacio de voluntad dejado al hombre, y ahí ya no sirvió el asunto. No quiero decir que ellos no son salvos, no quiero decir que ellos no aman a Cristo, no quiero decir que ellos no deben existir, que hay que ir a cerrarles las iglesias. No, yo no soy de ninguna manera, creo que si mostramos de alguna manera con nuestra convicción que somos salvos por la gracia de Dios y que ahí nos mantenemos y que nos va a salvar y que ya estamos con un pie en el cielo, eso les va a dar más inspiración a ellos. Si demostramos que nuestra fe, la confianza en Dios, les va a dar mucho más inspiración a ellos que les discutamos un punto teológico. Solamente les explico que esas iglesias han nacido del entendimiento totalmente contra al que tenemos nosotros. Ya lo discutiremos en su momento, como he dicho. No hay congruencia. Exacto. Qué bueno que lo dijo usted y ya no lo digo yo, y así no se ve que yo soy el extremadamente calvinista. No. El amor de Dios, la creencia en Jesucristo es la más importante, y la dependencia de su gracia es lo más importante en este mundo. Creamos un punto diferente, creamos un punto de otra manera, no nos va a llevar a perdición. No, eso es lo que quiere en serio, fundamentos bíblicos, tenemos que ir en un orden y en un sustento que está por aquí. Bien, algo que ya expliqué yo, alguna vez di una clase completa de las 5 solas. Por cierto, que cuando iba a dar la clase me dijo una hermana, Paco, ¿por qué pusiste las 5 solas? En esta iglesia somos más. Dije, no, hermana, no estoy hablando de las mujeres solas, estoy hablando de las solas, que son los puntos que los reformados se reunieron a establecer como medios y como herramientas para la interpretación de las Escrituras. Es decir, ¿cómo vamos a hacer si tenemos la Biblia y yo quiero pensar en la adoración a San Fulanito? ¿Y cómo vamos a hacer para decir que los libros apócrifos son apócrifos, o sea, falsos? ¿Cómo vamos a hacer para definir qué es palabra de Dios, qué no, qué enseñar, qué no enseñar? Porque la Biblia es muy extensa y muy vasta. Entonces se organizaron los teólogos y dijeron 5 cosas muy importantes. Y aquí las tengo resumidas para ustedes, muy, muy fácil. Ellos dijeron, porque todo se manejaba, todo lo que era teología, por algunos años se siguió manejando en latín. Entonces dijeron, sola Scriptura, sola fide, sola gracia, solo Christus y soli Deo gloria. Muy bien, ¿qué dijeron? Sola Escritura. Dijeron, solamente la Escritura, solamente en la palabra de Dios nos vamos a basar, ¿verdad? O sea, vamos a revisar los libros que sean inspirados por la palabra de Dios y solamente en ellos nos vamos a basar. Eso ya lo estudiamos en una clase, por eso voy rápido. La otra dijeron, sola fide, solamente por la fe somos salvos. Solamente nuestra fe cuenta. Nada que hagamos, nada que tengamos va a importar en nuestra relación con Dios, sino la fe. Muy bien. La otra es sola gracia. Solo por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? No por nuestras obras. Estaban totalmente derrumbando de una manera eficiente las costumbres católico-romanas.
Después solo Cristo, decía, solamente Cristo es el que nos da la salvación. Con eso estaba derrumbando todos los residuos también judíos y